Bueno, buenos días a todos. Yo soy el doctor Santonja del Hospital General Universitario de Alicante, para los que no me conozcáis. Bienvenidos todos a las Visionary Sessions que vamos a retomar después del descanso veraniego y hoy vamos a viajar al Complejo Hospitalario Universitario del Ferrol. Tenemos como invitados a la doctora Emma García Ben, que es especialista en cirugía oculoplástica y nos va a hablar sobre el tema manejo quirúrgico del entropión del párpado inferior. Y después tenemos a Iván Basanta, también del Complejo Hospitalario Universitario del Ferrol, que se dedica en especial a cirugía refractiva y a cirugía oculoplástica, que nos va a hacer una introducción a la cirugía refractiva. Así que damos paso primero a Emma García y posteriormente a Iván. Emma, cuando quieras, si estás preparada. Muchas gracias. Vamos a ver. Para share. Vale, se ve, ¿no? Sí, se ve bien. A ver, ahora. Vale. Bueno, antes de empezar, quería agradecer a Basalón la invitación y estas sesiones. Yo voy a hablar del entropión involutivo del párpado inferior, que es una malposición, bueno, de las malposiciones más frecuentes que vemos todos los días en la consulta y de su manejo quirúrgico. Un poco recordar a nivel anatómico una estructura fundamental en la cirugía, que es el complejo de los retractores inferiores, la fascia capsulopalpebral y el músculo tarsal inferior, porque esto nos va a ayudar mucho en la cirugía. Es una estructura que va casi desde el recto inferior hasta la placa tarsal inferior. Justo por debajo de la conjuntiva hay que tener en la cabeza dónde están los retractores. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué a los pacientes les pasa esta malposición y el párpado se mete hacia adentro? Bueno, pues generalmente es por una laxitud de los tejidos, laxitud de los tendones cantales, de la piel. Digamos que los tejidos se estiran con el paso de los años y existe una insuficiencia de estos retractores inferiores, que incluso a veces están desinsertados. Afecta también a la placa tarsal y a veces lo que ocurre también es un acabalgamiento del orbicular preseptal sobre el pretarsal, que hace ese efecto como de persiana que se enrolla hacia adentro. Y la consecuencia de esto, pues evidentemente, aparte de que el paciente nos llega con ojo rojo, con molestias, con una conjuntiva vulvar hiperémica, sobre todo es la patología a nivel de la superficie corneal, la queratitis. La exploración es una exploración básica, se tardan 2 minutos y ayuda mucho de cara a la cirugía de este tipo de patología. Para mí lo fundamental sobre todo es a nivel conjuntival, porque eso es lo que nos va a diferenciar un entropión involutivo de uno cicatricial. Paciente, por ejemplo, que aparece con ojo rojo, que vemos ahí unas pestañas, que no sabemos si son triquiásicas, que si tiene un entropio, bueno, que lo opere el de oculoplastia. Bueno, hay que evertir el párpado, es fundamental para saber si lo que tiene es un acortamiento de la lamela posterior o si simplemente tiene un entropión involutivo donde la conjuntiva sería absolutamente normal, ¿no? Entonces, las cicatrices conjuntivales hay que describirlas en la historia porque el tratamiento es totalmente diferente y es mucho más complejo, ¿no? Evidentemente hay pacientes como este paciente, que es un síndrome de Stevens-Johnson, que no se le pasa a nadie, pero hay que vertir el párpado. La laxitud también es importante apuntarla. Cuánta laxitud, estos pacientes son pacientes mayores que suelen tener bastante laxitud, tanto horizontal como vertical.
Y básicamente para ver la laxitud de los tendones lo que hay que hacer es traccionar del párpado, del tendón cantal medial, es traccionar del párpado hacia la zona temporal y observar cuánto se desplaza el punto lagrimal. Si se desplaza más de 2 milímetros, pues sería una laxitud moderada y habría que tenerla en cuenta. Y el tendón cantal lateral es al revés, hacia la zona medial. También la laxitud horizontal, traccionando un poco del párpado, separándolo del globo. ¿Cuánta separación hay entre el globo y el párpado? Más de 10 milímetros, una laxitud horizontal importante. Y lo que llamamos el snapback test, que es cuánto tiempo tarda en recorrer el párpado, digamos, desde que nosotros traccionamos hacia abajo y apoyamos el dedo en el reborde orbitario, cuánto tarda en volver a su posición normal. A veces no vuelve, a veces incluso se ven los retractores desinsertados a ese nivel, ¿no? Y lo fundamental para la prioridad quirúrgica, evidentemente, son las alteraciones corneales. Si nosotros tenemos un paciente que solamente tiene el ojo rojo, un poco de hipotemia, pero no tiene ninguna patología de superficie, pues bueno, se puede demorar un poquito la cirugía. Si ya vemos que tiene una patología de superficie como una queratitis o incluso una úlcera o un adelgazamiento, pues la prioridad quirúrgica es mayor. A estos pacientes, evidentemente, hay que tratarles con lubricante mientras que esperan a su cirugía, ¿no? Esto es un paciente tipo que vemos en la consulta, que a veces se nos puede pasar porque los entropión involutivos empiezan así. Paciente que viene, que le duele el ojo, que a veces se le pone rojo, que no sabe. En principio parece que es normal y cuando le decimos que cierre los ojos con un poquito de fuerza, pues lo que ocurre es que tiene un entropión. Y esto le pasa muchas veces al día y en unos meses acabará siendo un entropión constante. Técnicas quirúrgicas. Bueno, hay muchas técnicas quirúrgicas. Todas las que voy a nombrar a modo de recordatorio, en principio yo no las hago, pero vienen en todos los libros y todas se basan en lo mismo, en tensar el retractor. ¿Vale? Las suturas eversoras, bueno, yo creo que casi todo el mundo ha visto hacer suturas eversoras, consiste en pasar una sutura desde el fondo de saco y sacarla a piel por encima de las pestañas para ectropizar. Tiene su cabida en pacientes encamados, en UBI, no es una cirugía definitiva desde mi punto de vista y bueno, simplemente dar 2 pinceladas de la toxina botulínica. La toxina botulínica es bastante efectiva para los entropión espásticos. En algunos entropions funciona, en otros no. Yo creo que tiene también su cabida, al igual que las suturas eversoras, en determinados pacientes. Yo lo que hago es poner 3 puntos repartidos en el párpado inferior de más o menos la dosis de 1,5 unidad en cada puntito y bueno, simplemente en esta técnica hay que tener cuidado, ser precavidos sobre todo que sea a nivel subcutáneo, no infiltrar el oblicuo inferior, porque si no el paciente pues, se va a acordar de nosotros. Así muy rápido, la técnica de Weiss consiste, estas técnicas que consisten en tensionar los retractores inferiores, es hacer una incisión subcutánea, una incisión lineal perforante a 4 milímetros del borde libre palpebral y pasar 3 suturas que se tensan desde piel orbicular, retractor y conjuntiva. Quedaría más o menos así. Son técnicas que funcionan, evidentemente. La técnica de Quicker es lo mismo que la de Weiss, pero para pacientes que tengan mucha más laxitud, entonces se asocia una cuña de espesor completo a nivel temporal para que el párpado esté mucho más tenso. Y la técnica de Jones, que básicamente es lo mismo, pero sin que la incisión sea perforante. Y se pasan 3 suturas que también se tensan desde piel, orbicular, retractor, orbicular, piel. Esta técnica es un poco más parecida a la que yo hago y bueno, lo que yo hago básicamente
son técnicas que se hacen con anestesia local. Yo uso la lidocaína con bupivacaína y epinefrina al 50%. Espero, evidentemente, a que el anestesista me cede un poco al paciente, y la incisión que yo hago es una incisión por debajo de las pestañas, no me voy tan abajo como estas técnicas que he comentado, y diseco piel orbicular y me voy a un plano profundo que es donde está el retractor, intentando dejar disecar por debajo de las bolsas. Y ahí es donde vamos a encontrar el retractor, que es como una banda fibrosa, por debajo de ella veríamos como unos vasos y la conjuntiva. Hay que disecarlo bien, y una vez que se diseca yo doy 3 puntos de Vicryl de 6 sueltos, a veces doy 2, pero en general doy 3, y se ancla el retractor a la placa tarsal inferior. Suelo quitar orbicular preseptal, lo que me haga falta, lo que crea que sobra, y a veces también piel. Suelo ser bastante conservadora con la piel, pero si sobra mucho ayuda evidentemente a la cirugía. Asocio siempre una tira tarsal. La tira tarsal, bueno, la técnica es hacer una cantotomía y una cantolisis, separando la rama inferior del tendón cantal lateral. Y hay que hacer una tira tarsal, que consiste en dejar el tarso libre, desnudo, sin piel, sin orbicular, sin borde libre, sin conjuntiva. Y esta tira tarsal lo que hay que hacer es tensarla y apoyarla. Yo lo que hago es apoyarla sobre el reborde orbitario donde la voy a anclar, y lo que me sobre lo desecho. Lo que me sobre de tira lo desecho, y suelo suturar la tira al reborde orbitario. Siempre hay que hacerlo a la cara interna del reborde orbitario. Yo doy 2 puntos sueltos. Hay gente que hace puntos en U. A mí los 2 puntos sueltos me van bien, me dan seguridad, y uso el Vicryl de 5. La aguja es buena, me da para hacerlo cómodamente. Y después lo que hago es, pues bueno, reformo el canto generalmente haciendo cruento el borde superior, y suturo, una sutura continua de piel con Prolene de 6. Bueno, os voy a poner un vídeo de una tira tarsal, cortesía de la doctora Álvarez. Se puede hacer con tijeras, se puede hacer con punta de colorado. Ha hecho la cantotomía y la cantolisis. Esta sutura es una sutura en U, y bueno, se pasa la sutura por el periósteo y se talla. Se puede tallar con punta de colorado, como estamos viendo aquí. Yo la utilizo para pacientes que sangran mucho porque es más cómoda, evidentemente, y en otros pues simplemente unas tijeras o un bisturí. Con la punta de colorado lo único que hay que tener un poquito de cuidado. La zona conjuntival es buena hacerlo con la coagulación, y bueno, tener cuidado de no seccionar la tira que estamos tallando, ¿vale? Después lo que hay que hacer es suturar. Se va a ver ahí que se sutura, ella hace una ida y vuelta, y tensar muy bien el punto. Tensarlo tirando hacia el reborde orbitario para que quede bien anclado. Ver, una vez que lo hemos anudado, ver la tensión que queda sobre el párpado, ¿vale? Es una técnica en principio fácil, yo creo que asequible incluso para cirujanos no oculoplásticos, y pues bueno, los resultados son buenos. El paciente tiene un postoperatorio bastante bueno y no se queja, no les duele, no les molesta, y estéticamente pues quedan bien. Son pacientes agradecidos, no les suele molestar ya el ojo, no les duele, no les molesta, no se les pone rojo, y estéticamente pues quedan bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Emma, por esta fantástica revisión. No sé si tenemos ya a Iván Basalta. Estoy.
Comparto. Iván, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué Bueno, tal, te doctor? encargas tú nos vas a hablar sobre introducción a la cirugía refractiva, ¿correcto? Sí, voy a hablar un poquito sobre, bueno, en 15 minutos va a ser un poco breve todo, y luego me voy a centrar un poco en la óptica de las lentes difractivas. Vale, Si le perfecto. parece, me lleva más o menos 18 minutos. Perfecto, cuando quieras. Gracias. Vale, nada. Bueno, pues eso, va a ser bastante rápido porque es una introducción sobre todo para residentes que sepan un poquito qué es lo que se suele hacer en la cirugía refractiva actualmente. El LASIK es la técnica más extendida, sirve para corregir miopía, hipermetropía, astigmatismo, combinación de varias. Los perfiles de ablación serán diferentes, en la miopía será central, la hipermetropía será periférico y en el astigmatismo será cilíndrico. Me oís bien todos, ¿verdad? Los láseres, este láser es ya un poco antiguo, pero era una máquina muy buena que trabajaba a 80 MHz. De Bausch Lomb, el anterior al modelo que tenemos ahora, era el Tecnolab Z100, que trabajaba a 100 MHz. Nosotros ahora en Quirón, que es donde trabajo yo con el láser Zimmer, tenemos un Tecnolab Model 2, el 317 ya, de 500 MHz. Es un aparato muy fiable, una máquina muy buena con tracker rotacional, reconocimiento de iris, tracker en el X y en el Z. Funciona muy bien y muy rápido. Y bueno, y a mí un inconveniente que me parece de la técnica LASIK es el tema del microqueratomo, ¿no? Entonces el microqueratomo sabéis que tiene que hacer, este es un Moria One Use Plus, y tiene que levantar una tapa, bueno, un flap. Y claro, siempre genera un poquito de astigmatismo en el sentido del pase de la cuchilla. Entonces, después de estos microqueratomos empezaron a existir los pendulares. De todas formas, la córnea es un tercio de esfera y claro, el pendular la interpretaba como un tercio de cilindro. Siempre va a haber un poquito de astigmatismo. Perdón, ay, es que está mi perro aquí. Bien. Problemas con el flap. A mí, por ejemplo, es una cosa que no me gusta mucho. El flap, porque puede haber flap incompleto, button hole cuando es una córnea muy curva. De hecho, el flap libre, se hacen estas marcas por si se pierde el flap, saber cómo colocarlo. Después de la operación en la entrecara puede haber keratitis lamelar difusa, retracción de los bordes, estrías del flap. Para intentar arreglar esto todo apareció el láser de femtosegundo. Son aparatos ya mucho más grandes, se ocupan mucho, muy caros. No estarán al alcance de todo oftalmólogo, lógicamente. Y sí que yo creo que tienen mucha indicación, sobre todo en queratoplastias lamelares y, lógicamente, para el tallado del túnel, para poner segmentos de anillos, no hay nada mejor que el femtosegundo. Pero bueno, eso ya es opinión de cada uno. Es verdad que el femtosegundo hace un corte más fino, más limpio. Aquí a microscopía electrónica se ve que es mucho mejor que el del microqueratomo. Bueno, este soy yo, aquí en la clínica, y nosotros usamos el TNO2. Aquí estoy haciendo una PRK. La PRK es la técnica que utilizo habitualmente. Este láser es muy fiable porque tiene reconocimiento de iris. Yo le digo a los pacientes que es un poco como el reconocimiento facial de los teléfonos. En cuanto se tumban, aquí se acaba de linkar, ya sabe quién es la paciente que está aquí tumbada, porque le hemos hecho antes las fotos con el TiOptics. Entonces ya sabe justo las dioptrías que tiene que corregir, que ese es el ojo derecho o si es el izquierdo. Aquí estoy poniendo el alcohol diluido al 20% en un pocillo. Lo dejamos 40 segundos. Hace efecto, voy a ir pasando un poquito rápido. Estoy desepitelizando, el epitelio se libera muy fácil de la goma. Luego bajamos ya los plums, está linkando, acabo de linkar el GXI. Entonces, en cuanto le hace linke el Z y el rotacional, lo está haciendo ahora, por eso nos dice que no pisemos ningún pedal. Ha corregido de la referencia un grado, 1,4. Tiene los tres trackers en verde, y entonces esto era 6 dioptrías y pico, 10 segundos, o sea, es más o menos un segundo por dioptría. Es una máquina muy rápida y, bueno, a mí la verdad es ciencia ficción. A veces cuando hacemos tratamientos de 2 dioptrías, nos da eso, 2 segundos. La PRK tiene buena predictibilidad, ya no tenemos el problema del microqueratomo, pero hay que avisarle al paciente que le va a doler el posoperatorio y que la recuperación es más lenta. Tiene sus limitaciones, solo llega hasta 5 dioptrías de miopía, hipermetropía 2, esto también es un poquito discutible, cilindro 2
pico. Por ejemplo, esta es la tabla que nos manda el fabricante, ya propiamente, ya Balsalom ya no nos deja hacer más de 6 y no recomienda más de 6 y una de cilindro en la miopía y 4 y una de cilindro en la hipermetropía. Con una zona óptica, por ejemplo, de 6,5, vemos que el consumo de una dioptría son 20 micras e incluso haciendo 6 tenemos 107 micras. O sea que con córneas de 500 micras prácticamente podríamos operar hasta casi 7 dioptrías. Bueno, cuando no podemos hacer láser, o incluso ahora ya mucha gente se quiere operar, aunque esté en rango de láser, con lentes epicristalinas, ¿no? La más conocida, lógicamente, es la ICL. Veis dónde se coloca por encima del cristalino, por debajo del iris, es una lente de cámara posterior. Desde 2011 se ha incorporado el Central Flow, que yo lo había descrito, bueno, yo lo había inventado en el 98, Roberto Zaldiva. La IPCL es una lente parecida a la ICL de otro material, no es de colámero, que hasta ahora tenía una ventaja porque tenía varios tamaños de lente, más que la ICL. La ICL tiene 4 tamaños, ellos tenían más. Y corregía presbicia también, ¿no? Tenía un modelo EDO. Ahora mismo ya ha salido la Evo Viva, que corrige también la presbicia, también es una lente EDO. Ayer precisamente hablé con Alicia Ranz si podía presentar esta imagen, me dijo que sí, pero que de momento no está comercializada en España. Aquí os pongo un vídeo de cómo estoy cargando yo una ICL Toric. Estoy en un quirófano que no es habitualmente el mío, entonces tengo una pinza que no es la de diente de cocodrilo, esta es como de pato. Yo utilizo una más cuadradita. La lente se dobla al revés, se dobla de arriba a abajo. La vamos cargando en el cartucho. Una vez cargada tenemos que entrar por 3,2. Es verdad que esto impresiona un poquito, sobre todo porque son pacientes jóvenes, el cristalino está ahí, justo ahí debajo, y no sé si os dais cuenta, pero yo suelo operar con anestesia tópica. Es muy raro que haga perivulvar, no es una técnica que me guste mucho. Entonces, claro, el paciente lógicamente se mueve. Segunda incisión, yo suelo utilizar las incisiones de una cirugía de catarata. Aquí estamos con el cartucho, relleno con metilcelulosa. Hay que ir desdoblándola poquito a poco, de abajo arriba, porque si la lente sale al revés, tendríamos que explantarla y volver a cargarla. Yo suelo trabajar con doble espátula. Aquí en este caso tenía un posicionador de lente. Entonces, con una espátula y posicionador de lente, la tenemos que colocar de 0 a 180. Todas las ICLs vienen preparadas para que se coloquen en 0 a 180, a no ser que tengas alguna que la tengan que fabricar, como era este caso. Yo quería una menos 15,5 de 1,5 de cilindro a 20, pero ellos tenían ya una a 15 grados. Entonces, lo único que tienes que hacer es rectificar un poquito. Ellos mismos ya te envían el esquema de implantación y tengo que girar antihorario 5 grados y ya la tengo colocadita en su eje. Como veis, no es lo mismo que calcular una lente tórica convencional para catarata o presbicia. No solo tenemos que saber cuál es la graduación que necesitamos, la que nos recomienda el fabricante, este es el programa de cálculos de Star Surgical, el OCOS, sino que también tenemos que calcular con una serie de valores de blanco-blanco, profundidad de cámara, etcétera, el tamaño de la lente. En este caso es una 13-2. Os recuerdo que ICL fabrica desde 12, 12,6, 13,2 y 13,7. El intervalo de Volt el Volt es el espacio entre la cara anterior del cristalino, cristaloide anterior, y la cara posterior de la lente ICL. Lo ideal es que sean 500 micras. Aquí este es un caso muy curioso porque en el ojo derecho este chico lleva una de menos 19 y en el izquierdo lleva una lente prácticamente plana. ¿Y esto por qué? Porque es una menos 2 con 2,5 de cilindro. Como estas lentes trabajan en cilindro positivo, es prácticamente una lente plana. Aquí hablé ayer con Félix González y me dijo que sí, que por supuesto podía presentar esto. Félix González aquí está hablando con Paco Poyales en una reunión de expertos de ICL y yo lo grabé porque me llamó muchísimo la atención el intervalo de Volt. O sea, ahora mismo ha cambiado el paradigma. El Volt no es una cosa estática, sino que es dinámica, porque según la miosis puede variar el rango de Volt, incluso como aquí, 7 a 22 micras, ¿no? Desde 253 a 61 en miosis. Y esto siempre será mayor cuanto más joven sea el paciente, porque tendrá más movilidad de cristalino y de iris. Entonces, desde este momento, cuando calculamos las lentes, también pensamos un poco
en cuánto le va a crecer el cristalino, cuánto va a ser el lens raise a lo largo de la vida del paciente. No es lo mismo que sea un paciente joven que sea un paciente mayor. No sé si voy muy rápido. Ahora es cuando voy a hablar un poquito de la óptica de las lentes multifocales y trifocales. Este es un tema muy curioso porque estamos acostumbrados todos a ver este perfil de la lente, y este perfil se le ocurrió en 1822 a Fresnel, un físico francés, que fue el director del Servicio Nacional de Faros y Balizas. Instaló por primera vez en este faro de Aquitania este tipo de lentes que hoy en día se utilizan en todos los faros del mundo. El objetivo era que la luz del faro se proyectase muy lejos sin tener una lente muy grande porque pesaría mucho y sería muy cara. Entonces este sistema de prismas concéntricos conseguía hacer eso, solo que nosotros la usamos al revés. La luz entra desde fuera adentro y también se transmite a distintos puntos focales. Los puntos focales serán con mayor adición cuanto menor sea el ancho del anillo y distribuirán mayor energía lumínica cuanto mayor sea la altura del anillo. Para entender esto tenemos que interpretar la luz como es, ¿no? Es un sistema de ondas. Si esto es el mar, por ejemplo, y vienen las olas por aquí, y esto es un poste de un muelle, imaginemos, las olas se difractan en dos. Cada vez que se difracta una onda va a tener la mitad de energía lumínica que la primera, que la primaria, que sería la orden 0, este sería el orden 1, y la siguiente vez que se vuelva a difractar se generará el orden 2, que llevará también la mitad de energía que en el orden 1. Cuando una onda de luz encuentra un obstáculo, se difracta. Cuando encuentra dos obstáculos, se difracta en dos. Y esta difracción es previsible. Aquí es lo que os decía, el orden 0, mucha luz, orden 1, mitad de luz, segundo orden, mitad de la mitad de luz. Aquí, por ejemplo, en este diagrama, esto es física óptica, estáis viendo el foco principal y aquí podemos ver el foco intermedio y aquí el foco cercano. Esta es la primera, el orden 0, no se difracta, esto es solo en la lente que es refractiva. Aquí se le ha puesto un plato de una lente difractiva. Tenemos el orden 1, es como nacieron las lentes multifocales primeras, que eran bifocales, hicieron el orden 1 para 3,5, foco de cerca. Pero luego se dieron cuenta que había un orden 2, que era no deseado, que creaba el foco en 7 dioptrías. Entonces, vaya, ¿qué pasó aquí? Tenemos el foco de cerca, se nos ha quedado intermedio, pero muy cerca, a 3,5, y el foco cercano está muy cerca, está a 7 dioptrías. Tienes que acercar la cartilla de cerca a 10 centímetros casi. Entonces, bueno, hicieron esto un poquito más largo para darle menos potencia y crearon el foco cercano, el foco intermedio a 1,75 y el otro al doble, ¿no? 3,5. Entonces, claro, le empezaron a llamar a las bifocales, le empezaron a llamar lentes multifocales, porque se dieron cuenta que tenía varios focos. Esta es la Versalio, esta es una lente multifocal de las más clásicas, de plato. Yo tengo pacientes operados con esta lente, muy contentos, ven muy bien. ¿Qué pasa en el fenómeno de la longitud de la aberración longitudinal esférica? Como veis, esto es lo que le pasa, por ejemplo, a los miopes, cuando dilata la pupila, la periferia del cristalino converge un poquito por delante, entonces forma esta imagen desenfocada, ¿no? El principio es orden 0, difracción, punto lejano, orden 1, intermedio, orden 2, cercano. Y de repente apareció aquí un genio, que seguramente lo conocéis todos, es un oftalmólogo belga, Damien Gatinet, que se le ocurrió, con no mucho éxito al principio, ahora sí, lógicamente, se le ocurrió que si había el orden 1 llevaba mucha energía, pero lo teníamos para intermedio, y el orden 2, el no deseado, era para cerca, ¿por qué no combinábamos? Bueno, esto es una lente apodizada, va disminuyendo los aros del centro a la periferia. Esto es un perfil no apodizado porque son siempre iguales. Y entonces se le ocurrió que podía juntar dos perfiles. Un perfil donde tuviese el orden 1, el de más energía lumínica, para 1,75, veis que es un poquito más largo, y un orden 2, otro orden 1 con mucha energía lumínica para más cerca. No le gustaba mucho a las casas que iban a fabricar las lentes porque pensaban que cada uno de estos dos órdenes, lógicamente, también tenía su orden 2, o sea, iba a tener muchos fenómenos ópticos. Y aquí, gracias a Damien Gatinet, tuvimos la primera lente intraocular trifocal
que fue la Visual Fine Vision. Bueno, ahora tenemos ya todas las demás, Panoptix, aquí lo tenéis. Primer perfil difractivo, segundo perfil de los dos juntos. Entonces, gracias a eso, tenemos también la Versario, Trifocal 3S, y veis que son estas lentes que cuando uno las ve a microscopio y las acabas de implantar, tienen como estos dos sistemas de hábitos, que se ve que uno es diferente del otro. El peaje que pagan para estas lentes, pues no es demasiado peaje, la verdad. Se les hizo muy mala propaganda, sobre todo la gente que no está acostumbrada a poner este tipo de lentes. A los pacientes los echa un poco para atrás porque les dice que van a tener glare, que van a tener Starburst, que van a tener halos, y no es verdad. O sea, lo único que se puede atribuir a la lente son los halos. Yo recomiendo que veáis esta presentación del profesor Norberto López Gil, que es el director del Centro de Investigación de la Universidad de Murcia. Está en Facuels esta presentación, y aquí nos demuestra cómo lo único atribuible son los halos. Todo lo demás, la difusión, la tenemos todos de serie. Los que ya tenemos un poquito de, como yo, por ejemplo, el cristalino, las partículas van difunden la luz, la difractan un poquito porque cambia el índice de refracción de cristalino y esto crea lo que se llama glare. Seguro que vosotros habéis visto, yo últimamente lo veo bastante, sobre todo con las luces LED de algunos coches, la corona ciliar, que si os fijáis veréis que tiene hasta como diferentes colores. Lógicamente todo esto siempre es peor de noche porque tenemos la pupila dilatada, más dilatada, también pierde sensibilidad al contraste. ¿Qué pasa con los Starburst? Pues depende de la función de dispersión de punto, ¿no? Depende de la difracción, el desenfoque, las aberraciones, pero sobre todo las aberraciones de alto orden, el coma vertical, el coma horizontal, la aberración esférica, trifoil, bueno, todos tenemos aberraciones. Esto es una aberrometría que le hice pues a una chica que iba a operar el otro día de refractiva, una chica joven, y aún así tenemos un mapa aberrométrico, todos tenemos aberraciones. Esta es una imagen de Rafael Barro, también se la cedió a Norberto López Gil. La primera vez que se fotografió en banco óptico el Starburst. Esto es lo que hace que desde siempre las estrellas se han dibujado así, con picos, no se dibujan como un punto. ¿Y esto por qué? Porque lo vemos por la noche, no lo vemos por la tarde. Por la tarde podemos ver la luna, están las estrellas, pero no las vemos porque hay mucha luz en el cielo y no hay contraste. Cuando hay contraste, hay gente que consigue ver como dos lunas. Alguna vez, si os fijáis, lo podréis ver. A mí me pasa esto porque yo debo tener un poco de coma también en el ojo izquierdo. Y esto es muy importante decírselo al paciente antes de operarlo. Yo a veces les digo, bueno, tú eres miope, tú las luces las ves un poco estrelladas. Si te fijas alguna vez en la luna, porque si no, una vez operado el paciente va a pensar que es todo culpa tuya o culpa de la operación. Y esto son cosas que tenemos de serie. Esto sí que no lo tenemos de serie. Esto es lo único que sí que es atribuible a las lentes bifocales y trifocales. Es la tesis doctoral de Francisco Alba Bueno, un optometrista amigo mío. Hablé también con él ayer, me dijo que sí, por supuesto, podía presentar estas imágenes. Y veréis que el fenómeno es el siguiente. Aquí está la retina. El foco lejano forma foco en la retina y se enfoca como un punto. Pero el foco cercano, como lo acercamos un poquito, aquí sí que forma un punto. Cuando acerquemos los objetos, este foco va a acercarse a la retina. Pero esto también difracta un poquito y en la retina crea un halo. Si tenemos tres focos, si tenemos cercano y tenemos aquí intermedio, va a haber un halo del foco cercano y uno más pequeñito del intermedio. Yo, por ejemplo, en la última paciente que operé, se lo conté y me dijo, sí, está encantado de la vida, pero me dijo, sí, es verdad que veo justo dos halos. Que luego, al final, esto no les molesta, porque esto lo ven cuando las luces están lejos. Conforme se van acercando, nos dejan de ver. Aquí tenéis la representación de los halos. Y bueno, la imagen que os puse antes, foco central, foco difractado. La aberración esférica, longitudinal, también la utiliza la lente Newell. Para hacer una lente EDO. Si esto lo combina bien, el físico que haya diseñado la lente puede conseguir aquí un poco de foco extendido. Y ahora ya estoy terminando. Esta es una diferencia de una lente normal, una lente asférica, que disminuye el poder del centro a la periferia. ¿Por qué os hablo de la lente asférica? Porque da un poquito más de calidad visual. Y tenemos la en vista tórica de la casa Gauss-Lomb. La lente en vista es una lente asférica, monobloque. Y aquí os voy a poner un vídeo. Explicaros que, perdón,
que las lentes intraoculares trabajan todas en cilindro positivo. Entonces, aquí tenemos un astigmatismo a favor de la regla con el eje más curvo a 90, la lente va a ir a 90. Ese es el esquema de implantación. Os lo digo porque si algún día perdéis el esquema de implantación, tenéis la lente y queréis operarlo, con que os fijéis en la keratometría, en cuanto veáis que el eje más curvo está a 90 grados, el de 47 dioptrías, la lente va a ir siempre a 90. Aquí tiene un pequeño vídeo. Este soy yo operando una lente tórica, utilizo la plataforma Stellaris Elite. Es una bomba de Venturi que a mí me da mucha seguridad para la cirugía de catarata y de presbicia. No pierdes cámara, es casi imposible perder cámara. Yo suelo hacer un poquito de side cut para colocar la lente, porque no me gusta dañar la incisión. Y aquí está entrando una vista tórica. El eje de implantación es a 120 grados, es la que os acabo de mostrar. Y bueno, una vez que la colocas, si te has pasado un poquito de la marquita que está aquí, lógicamente en las tres lentes en doble S tienes que girar 180 grados para llevar la lente a donde le corresponde. Da un poquito la lata, pero bueno, son lentes que luego por otro lado tienen mucha estabilidad. Esta es una lente sobre una keratotomía radial. No os voy a aburrir mucho. Aquí estoy marcando con el anillo de Mendes. Incisión, casulorexis, Faco. Aquí estoy otra vez con el Stellaris Elite. Ya te digo que cataratas como esta, que es una catarata media tirando a dura, se las lleva sin problema ninguno. Aquí estoy montando una SN6 AT9 de Alcon. Y bueno, veréis que también la lente es muy parecida. Tiene aquí sus marquitas. Y bueno, es lo mismo, también hay que colocar las marcas en su eje. Y bueno, ya no os voy a aburrir más con esto. Si os ha gustado alguno de estos vídeos, en mi canal de YouTube los voy colocando. Están allí todos, lo podéis ver hasta el final. También me podéis encontrar si tenéis alguna pregunta o queréis que os pase alguna cosa. Me mandéis un mensaje por LinkedIn o en Instagram o en Facebook. Y luego ya para terminar, le pedí permiso ayer a los organizadores de este evento para hablaros un poco de libros. No sé si sabéis que estoy haciendo un recopilatorio de webinars, que ahora me lo va a publicar la Casa Esteve, con 1372. Y entonces este libro ya va a estar en plataforma en Apple Store y en Android. Yo hasta ahora tengo el mío, que lo tengo también en Apple Store gratis. Hay versión en inglés, en castellano. Y bueno, es un libro que funciona muy bien. Es simplemente ir a Apple Store, poner ahí Iván Basanta y ya os aparece, lo abrís. Y está dividido por temas, por instituciones, por grupos. Podéis buscar con la lupa, podéis buscar, por ejemplo, pues Bausch + Lomb, podéis ver ahí en el índice. Y bueno, ya está. No os doy más la brasa con esto. Y dejo de compartir pantalla. Espero que os habéis enterado de algo. No sé, ahora para stop sign, ¿no? Listo, profesor. No sé si me he pasado un poquito. Me voy a mutear, ¿no? ¿Os parece? Gracias, Iván. Nada, profesor. Está bien. ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. Bueno, vamos a hacer ahora algunas cuestiones de los temas que habéis revisado. Yo me he ido anotando aquí algunas. Empezaremos con Emma. Emma, ¿estás ahí? Sí. Dentro de los tipos de entropión, has hablado del entropión espástico. ¿Podrías definirlo un poco mejor? Porque estos parece ser que son los candidatos a la toxina botulínica y hoy en día muchos oftalmólogos utilizan la toxina botulínica para todo. Entonces, ¿cómo podríamos detectar el espástico y separarlo del resto? A ver, el entropión espástico es el que se relaciona con el blefaroespasmo y con el espasmo hemifacial. Pero sí que es verdad que en pacientes, como el vídeo que he puesto, que
digamos, cuando hacen un cierre forzado, tienen ese orbicular potente que se enrolla, en esos casos sí que puede funcionar, digamos, ahí la toxina. Yo he probado toxina con diferentes tipos de entropium. En algunos me ha funcionado, funciona el tiempo que funciona 3-4 meses, pero generalmente me recidivan y en algunos no me ha hecho nada. Entonces, espástico yo lo definiría como asociado a estas enfermedades, que son las que evidentemente la toxina tiene su acción y en el prospecto es la indicación, ¿no? Y también en esos entropions que están comenzando. Ahí es donde yo, digamos, que me parece que la toxina podría funcionar. Dentro de las maniobras del diagnóstico, para saber si hay asociada o no la laxitud horizontal, has hablado de la tracción tangencial, primero en sentido temporal para ver cuánto se desplaza el punto lagrimal, que lo has tasado en 2 milímetros y ya empieza a ver laxitud. Después el movimiento inverso, estirando del canto lateral hacia el lado nasal para ver cuánto se desplaza el tendón lateral. Y finalmente has hablado de una maniobra que es pellizcar el párpado y traccionarlo para abajo y ver cuánto tiempo tarda en entrar en contacto otra vez con el globo ocular. ¿Nos podrías definir un poco más esa maniobra? Coger el párpado, traccionarlo. ¿Qué es lo que tenemos que observar ahí? Lo que hay que hacer es traccionar el párpado hacia abajo, poniendo básicamente el dedo en el reborde orbitario, y soltar y esperar a ver cuánto tarda el párpado en volver a contactar con el globo. Ese es digamos, se llama snapback test y en realidad es para ver la función del retractor, cuánto tiempo tarda. Incluso a veces se puede ver el retractor desinsertado una vez que tú viertes el párpado y a veces ves que esa capita fibrosa, si te fijas bien, está un poquito desinsertada. Esos no van a volver a su sitio. Es que hay pacientes que directamente no les vuelve a contactar. Entonces sabes que ahí tienes que dar un poquito más de potencia a la cirugía del retractor más que a la tira tarsal. Depende un poco de eso. Son pequeños detalles que, bueno, se pueden ver previos a la cirugía. He visto también, Emma, que de las 3 técnicas que has descrito, la de Weiss, la de Cricket, la de Kicker y la de Jones, básicamente utilizan la de Jones, que es la aplicatura de los retractores inferiores. Sin embargo, aparentemente, viendo la técnica, parece, desde el punto de vista técnico, la más difícil de las 3. ¿Por qué te inclinas por ella y no utilizas las más sencillas? Yo la técnica de Jones como tal no la hago, porque yo no... la sutura en la técnica de Jones, digamos que la sutura es a la piel, sale la sutura a la piel y yo lo que hago es disecar el retractor, suturar el retractor al borde tarsal y después suturar la piel en otro plano, ¿vale? Es diferente. Me parece más sencillo separar, bueno, más sencillo no, pero quizás mejor separar los planos, me parece mejor. Las 2 primeras técnicas, que también son válidas, pues creo que tocar la conjuntiva podemos obviarlo, porque al final puedes hacer una cicatriz a nivel conjuntival y si tú lo que quieres es solamente el retractor, pues no hay por qué hacer una incisión perforante. Y la técnica que uso pues me va bien, entonces no me he inclinado por las otras. Y veo que siempre asocias una tira tarsal, eso lo haces sistemáticamente. Sí, generalmente, a ver, sí que es verdad que a veces hay pacientes que con una tira tarsal le puede servir si no tienen una insuficiencia de retractor muy evidente, pero de hecho hay mucha gente que solamente hace una tira tarsal, pero yo creo que asociando la tira tarsal y
y los retractores, en el tiempo, teniendo en cuenta que los entropio en recidiva, pues quizás para mí es la técnica más duradera y la que mejor me va. Pero siempre suelo asociar las dos, es lo que suelo hacer, sí. Y cuando haces esta cirugía y te recidiva, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál sería la siguiente cirugía? Pues depende. Suelo intentar, a ver, generalmente cuando recidiva, no recidiva inmediatamente si la técnica la has hecho bien. Generalmente recidiva a los años. Cuando te recidiva inmediatamente es porque probablemente o se te ha soltado la sutura de la tira muchas veces, o porque no has quitado la piel suficiente y tiene mucha piel redundante. Por eso yo prefiero, para mí es más seguro dar 2 puntos sueltos, porque alguna vez en los puntos en U, que hace mucha gente, se me ha soltado. Y bueno, si es años después, suelo volver a hacer la misma técnica, porque es por laxitud, es porque se han vuelto a estirar otra vez los tejidos. Ya, está bien. Dentro de la tira tarsal, cuando la haces, has hablado de que utilizas sutura de Vicryl, cuando la mayoría o muchos utilizan suturas no reabsorbibles, o bien utilizan Prolenes, o bien utilizan Dacron. ¿Por qué utilizas el Vicryl y no las suturas no absorbibles? A ver, he utilizado también no reabsorbibles. Yo creo que a los pacientes, he utilizado Prolene en concreto, creo que a los pacientes les molesta. El Vicryl para mí es algo cómodo. Sí que es verdad que yo creo que hay mucha gente que lo usa, aunque hay gente que no, pero conozco mucha gente que lo usa, aunque no lo diga. Y el Vicryl de 5 tiene una aguja muy cómoda. Y no he tenido granulomas, me va bien, me aguanta y no tengo problemas con el Vicryl. Entonces por eso lo utilizo, aunque he utilizado el no reabsorbible también. Perfecto, pues muchas gracias, Gemma. De momento yo no veo más preguntas por ahí, así que si te parece hablamos un momentito con Iván. Iván, hola. Perfecto. Oye, muchas gracias por tu presentación. También algunas cuestiones, Iván. El límite de la PRK. ¿Cuáles crees tú, en tu criterio, que con PRK hasta dónde deberíamos de llegar en comparación con el LASIK? Bueno, yo solo hago PRK desde hace unos años, perdón, y siempre que pueda dejar una córnea intacta de 400 micras y siempre que no se aplane la K mínima menos de 36 dioptrías. Pero bueno, por lo general no paso de 6 dioptrías en PRK. ¿Y siempre utilizas mitomicina? Siempre. ¿Cuánto tiempo lo dejas sobre la córnea? Pues mira, lo dejo, 15 segundos por dioptría. 15 segundos por dioptría. 15 segundos. ¿Y miopes por debajo de 2 también la utilizas? También. O sea, siempre. Empezamos hace poco y a usar mitomicina ya en todos los casos. Vale. Nos asesoró bastante José Vila, un óptico muy competente de Bausch + Lomb, que es el que nos inició con el Teneo 2 y la verdad es que nos da mucho apoyo. Y bueno, hoy en día yo creo que la mitomicina hay que usarla. Seguro que no va a pasar nada si no se usa, pero como tenga un haze, luego siempre me va a quedar esa duda. ¿Qué habría pasado si se lo hubiera puesto, no? Entonces prefiero ponerla. Que no habría tenido haze. Ya imagino. Sí, más cosas. ¿Qué te iba a decir? Yo recuerdo que con los antiguos escímeres de Bausch, básicamente consumía mucho tejido para corregir dioptrías en comparación con otros. Y, por ejemplo, el antiguo láser, el Vishexp 2020, consumía, por ejemplo, 12 micras por dioptría. El de Bausch + Lomb consumía 17, 18, 20 micras. ¿Eso todavía es así con los aparatos modernos, con el 317 y...? No, yo con el 317
Es algo espectacular. Bueno, la tabla que puse antes es muy curiosa porque si una dioptría sigue siendo 17 micras en zona óptica de 6,5, en una zona óptica amplia, pero de repente va disminuyendo el número de micras y hasta llegar a eso, a 100 micras con 7 dioptrías, 6 dioptrías y una de cilindro. Consume mucho menos que el 217. Yo solo Eso he es. utilizado el 217, el Z100, lo he utilizado en 3 clínicas donde trabajé y ya pasé al 317. Y el consumo, me llama la atención lo poco que consume. Yo creo que también repercute positivamente. Parece que la gente luego tiene menos molestias, recupera antes. Y yo creo que es lógica, ¿no? Porque hay como menos quemadura, como quien dice. Y, y bueno, la recuperación es más rápida. Y luego no hay ningún fenómeno fótico extraño. O sea, tiene una calidad visual. Y la rapidez con la que haces el tratamiento es impresionante. Porque eso, hacer una dioptría o dos, y el paciente te dice, pero ya está el tratamiento. Sí, sí, ya está. O sea, pisas el pedal, fin del tratamiento. Es impresionante. Sí, sí, la verdad es que son ahora muy rápidos. He visto que con la Sí, técnica de PRK, que ahora veo que eres un usuario como los italianos, ya sabes que los italianos utilizan la mayoría PRKs. Veo que sí, sí. utiliza siempre Los el básicos. alcohol al 20%, utiliza siempre el alcohol al 20%. Sí, sí, sí. ¿No te has fijado si con la utilización del alcohol la úlcera, la zona desepitelizada tarda más días en cerrar que si lo haces mecánicamente? Bueno, trabajé hace tiempo aquí en una clínica también de Coruña que utilizaban el cepillo, este cepillo para hacerlo mecánicamente. El Luego damois también o... utilicé, sí, también utilicé una especie de cuchilla, no me acuerdo cómo se llamaba aquello, de pión o algo así. No, bueno, no me acuerdo cómo, que era para quitar el flap, pero me parecía que quedaba la Bowman como en vez de tan limpia, quedaba como con unas líneas así, me daba un poco de mala, no tenía problema luego, la recuperación era igual, pero me parece que de esta forma es como que se desprende más limpio, ¿no? Queda la córnea tal cual es, que es todo muy, muy limpito. Y bueno, también es costumbre, yo creo. Cada vez lo usamos menos tiempo. 30 segundos, a veces 20, a veces le pongo 2 veces. Si el centro, lógicamente lo más importante es que se desprenda en el centro. Y bueno, la verdad es que a mí me gusta hacerlo así. Ya sé que hay la PRK transepitelial que también la puede hacer este láser. Este láser también lleva incorporado el supracore, pero a mí aún no me ha puesto el módulo de transepitelial y bueno, yo un momento estoy cómodo. Sí. Sí, no, te iba a comentar lo del transepitelial. Ya sabes que hay una corriente que dice que la PRK debería de ser siempre hecha transepitelialmente, porque el epitelio básicamente lo que hace es uniformizar la superficie del ojo y borra todas las irregularidades. Cuando tú quitas el Claro, epitelio antes de la ablación, lo que tienes es la Bowman. Y las claro. irregularidades que hay en la capa de Bowman son muy superiores a las que hay en el epitelio. Por eso aconsejan siempre hacer las PRKs transepiteliales. Primero haces una PTK de 50 o 55 micras y después la PRK. ¿Qué opinión te merece esta corriente? Sí, yo tengo mucho interés, la verdad, en ese tema. Pero no lo entiendo muy bien, porque si hay epitelios de 50 micras y puede haber epitelios de 60 micras, claro, nosotros nos quedaríamos siempre en una zona donde no está la Bowman. Entonces, claro, si por ejemplo la ablación es de 50 micras, esta es mi duda, yo de verdad que no sé qué pasaría. ¿Qué dejaríamos? ¿Haríamos la ablación en 10 micras de epitelio y luego ya en la Bowman? Sí, claro, Porque, por ejemplo, a mí, pasaría eso, claro. claro, porque yo no sé si le ha pasado a usted, cuando operamos pacientes que han tenido infiltrados de adenovirus o esas úlceras, estos pequeños infiltrados estériles de las lentillas, cuando elimino el epitelio y voy a pasar el láser, veo justo una especie de hueco, de boquete en la Bowman. Y bueno, y eso hasta les viene bien, porque luego se va a regularizar. Yo creo que también lo que me decía que el epitelio regulariza con el parpadeo es también el responsable de que cuando terminamos una PRK, a la primera semana ven el 40-50%, y si le haces un refractómetro te aparece un cilindro y unas cosas que no son reales. Es simplemente yo lo que le digo al paciente para que no se pongan nerviosos, es que el epitelio se está regularizando con el parpadeo, está endureciendo
Y esos astigmatismos van desapareciendo al cabo de un par de semanas porque el epitelio es como que coge un poquito más de dureza. Pero ya le digo, yo estoy interesado en el tema, pero como no dispongo de ese módulo, no sé nada, la verdad, de PRK transepiteliana. Ya sabes que ahora hay muchas máquinas que son capaces de medir el epitelio. Sí, sí, Al menos hay dos, que yo sepa. Sí, Dan Reinstein es el creador del tema del epitelio y lo he seguido bastante en estos últimos meses a través de varios webinars y bueno, y la verdad es que es un genio. De hecho, en el libro este dichoso que os estaba contando, si pones Dan Reinstein, te aparece el epitelio. Existe, hay varios de 2 horas y pico, igual que también hay varios de Damien Gattinel hablando del queratocono, de la etiopatogenia, del tratamiento del queratocono, muy interesantes. Pero yo no tengo máquina para medir, bueno, yo tengo el Syopsis y el Orbescan 2. Y claro, yo de momento hago esto porque es lo que me va bien, vamos. Sí, antes de abandonar el tema del láser, tenemos una pregunta por hoy que dice, ¿cuál es tu opinión sobre la técnica de SMILE? Porque no la has mencionado. Pues no la he mencionado, sí que tenía aquí un vídeo de SMILE, que además me lo mandó Marcelo Sterzowski de Buenos Aires, un buen amigo, porque yo no tengo SMILE, y le iba a poner, y bueno, al final la eliminé, porque claro, para ajustarme un poco al tiempo, tampoco utilizo la técnica, y me parece que tiene corte. Al haber corte, aunque es verdad que el corte lo hace femtosegundo, hay que eliminar por un cortecito muy pequeño una especie de lengüeta, tipo, digo para que los que no lo sepan, tipo como una lenteja o algo, la piel de una lenteja. Pero claro, al haber corte profundo, yo creo que es un poquito parecido al LASIK. A mí una cosa que me da mucha grima del LASIK es que no me gusta nada. Cuando hacíamos los cortes, yo utilicé mucho el Moria One y el carriazo pendular. Eran cortes a 120, 140 micras y ahí cortas plexos del nervio de la córnea, ¿no? Y eso se supone que es lo que provoca después a largo plazo esas queratitis neurotróficas, ¿no? Porque la córnea no siente igual que una córnea con la PRK. Yo le digo a los pacientes que, claro, que al quitar el epitelio, esto se lo digo después de operarlo y a veces el acompañante del paciente es el que se desmaya. Les digo que se sienten porque al quitar el epitelio quedan todas las terminaciones al aire, ¿no? Eso es lo que va a hacer que le duela, pero eso es lo que va a hacer también el estímulo que va a ir a la glándula lagrimal para que envíe lágrima, para que epitelice y para que el ojo cure. Es verdad que un operado de PRK durante un año puede tener ojo seco y puede tener algunas molestias, pero cuando vemos operados de PRK de hace 2 años o 3, tienen unos ojos perfectamente normales. Y el SMILE, aunque es una técnica que también me parece muy buena, desde luego mejor que el LASIK, sin duda alguna, pero yo creo que hay corte, y no sé si es a 90 o a 100 micras, la verdad es que no lo sé. Y al haber corte profundo, ya no me convence tanto. Pero bueno, yo soy muy, como me suele decir por aquí algún compañero, un poco talibán de la PRK, de más, a lo mejor, ¿no? Pasamos, Iván, a plano intraocular, las ICLs. La pregunta del millón. ¿Cómo tenemos que calcular el tamaño, el diámetro total de la lente ICL que tenemos que implantar? ¿Qué parámetros utilizas? ¿Blanco-blanco? ¿Ángulo-ángulo? ¿Qué utilizas? Pues yo cojo todos los parámetros que tengo y hago lo sumo y lo divido por el número de parámetros. Yo utilizo el Orbescan, el white-to-white del Orbescan. Siempre quiero tener dos medidas. El iMetrix, que lo saco del Orbescan en la propia pantalla, lo mido yo con el medidor, con el caliper de la pantalla. Utilizo el EOL Master, el white-to-white del EOL Master, todas las medidas, si son 3, pues son las 3, y luego voy sumando white-to-white del EOL Master, white-to-white del Orbescan, el iMetrix, y lo que me dé lo divido entre el número de medidas. Y esto es lo que le pongo al OCOS para calcular el tamaño de la lente. Se lo pregunté un día, esta misma cosa, a Pepe Alfonso, en una reunión de usuarios de ICL, y él me dijo que sí, que está bien. No hago la conversión porque es un poquito diferente el Master del Orbescan. Yo no hago ninguna conversión, yo hago todo eso, y cuantas más medidas tenga, mejor. Como mínimo, quiero 3 medidas. Pero si puedo tener 5 o 6, hago lo mismo con la queratometría y lo mismo con la profundidad de cámara anterior. Bueno, la profundidad de cámara anterior, lógicamente, en el Orbescan es desde el endotelio, en el EOL Master sabéis que es desde el epitelio, hay que restar la paquimetría en milímetros.
O sea, si en el IEL Master me da 3,5, hay que restarle menos 0,5 cuando tiene una partida de 500 micras. Y ahí también la sumo, divido entre el número de medidas que tengo y así encargo la lente. Si me da un salto de lente, un número un poco mosqueante, entre 13,2 o 13,7, por ejemplo, una lente un poco rara, si va a ser 13,7 y es un paciente muy joven, le pongo la 13,7 porque sé que va a aumentar el cristalino. Con la edad, el lens rise va a subir, entonces me va a ir comiendo ese gol tan grande, ¿no? Si es un paciente cercano a los 40 años, ya ajusto un poquito más. Y bueno, y como usted sabe, lo bueno que tenemos ahora desde que tiene el Central Flow, el agujerito que se le ocurrió a Roberto Saldívar, es que aunque tengamos un vol muy bajo, es casi imposible que la lente toque cristalino. O sea, ya la catarata subcapsular anterior es una complicación de la que nos hemos olvidado prácticamente. Y una vez tienes ya el valor medio de blanco-blanco, ¿qué haces? ¿Le sumas 1, le sumas 0,8, le sumas 0,5? No, nada. Tal cual. Lo pongo tal cual en el programa de cálculo de Star Surgical. ¿Y qué opinas ¿Perdón? ¿Qué opinas de, en lugar de utilizar el blanco-blanco, ir a las medidas internas? Por ejemplo, ángulo-ángulo, que ahora hay muchos aparatos que lo miden. Claro, esto es increíble seguramente, pero yo tengo un OCT de segmento anterior que no me da el ángulo. No lo puedo medir. ¿Pero crees que sería más exacto? Sí. ¿Crees que sí? De todas formas, hay un pequeño detalle también que he ido viendo con los años. Cuando uno coloca un ICL, el vol siempre es mayor que el vol que va a tener a los 6 meses. Y esto se ve muy bien cuando sacamos un ICL porque hay que operar luego una catarata o seguro que lo ha visto usted también varias veces. Uno saca la ICL y las patitas de la ICL, el final de las ápticas, están dobladas hacia arriba. Se va colocando en el surco ciliar y va cogiendo un poquito esta forma. Entonces, aplana un poquito el vol. Sí. Entonces, claro, si uno mide exactamente ángulo a ángulo y las patas coinciden justo ahí, ¿qué pasaría cuando esas patas vayan aplanando un poco? ¿Qué pasará con esa lente? ¿Girará? Y si es tórica, ¿qué hacemos con ella? Yo tuve que explantar una vez una lente tórica porque tenía un vol muy bajo, era una 13,2, luego se la tuve que cambiar por una 13,7 y giraba. Entonces el paciente me mandaba por WhatsApp dibujos de la televisión y una televisión al lado. Y una televisión más alargada. Y al día siguiente, hacia aquí. Y claro, me di cuenta, yo estaba de vacaciones, me amargó las vacaciones, lógicamente, que su lente estaba girando, claro. Yo veía los dibujos y decía, este chaval le está girando la lente. Tenía un cilindro de 13 y pico y iba haciendo así. Cada día giraba. Ya. He visto, Iván, que la incisión que utilizas es de 3,2. ¿Has intentado bajar a 2,75? No, y es que yo tengo un poco de cosa con esto de las incisiones. En la catarata también utilizo 2,2 y habéis visto también que siempre hago un poquito de corte lateral, porque aunque hago toda la cirugía por esa incisión, para no perder cámara, por la incisión, no perder... al poner la lente no me gusta, porque tengo miedo de estropear la arquitectura de la incisión, que la lente me quede en el medio, que el cartucho me vaya para atrás y se me quede la lente ahí, como quien dice, un poco atascada. E incluso con el 3,2 de la incisión de ICL, a veces si es una ICL muy grande, muy gruesa, de 19 dioptrías o con un cilindro muy alto, también amplío un poquito. Pero bueno, de todas formas no damos punto, porque como usted bien sabe, es la incisión que hemos utilizado durante muchos años en cataratas, sino encima en una ICL no quemas la incisión porque no se hace faco. Nada. Y la lente cuando la introduces dentro del ojo, en el plegado, en lugar, dices que en lugar de ser la forma de V, cuando se libera dentro del ojo, es justo a la inversa, es como una forma de cúpula, entra al revés. Sí. Vale, sí, eso lo he entendido bien. Y una cosa a resaltar, las lentes tóricas siempre van en el eje horizontal. No, en el eje más curvo, siempre. No, las ICL tóricas. Sí, por supuesto. ICL tóricas, siempre van horizontales. Sí, porque ellos miden siempre. La ICL está preparada para medirla en el eje horizontal, porque las medidas que utiliza la casa para calcular la lente es el white to white horizontal, que es siempre un poquito más pequeño que el white to white vertical. Sí, vale.
De hecho, la escapatoria vertical que definió también Pepe Alfonso es cuando tenemos una lente con un bol muy amplio, la giramos a la vertical y va a disminuir un poquito, 200 micras más o menos el bol. Sí. Por cierto, ¿cuál es el bold ideal desde tu punto de vista? ¿0,4, 0,2, de 0,2 a 0,4, 0,5? 0,5. Para mí lo ideal sería 0,5. Ahora, si tengo un ojo muy miope, aunque tenga un bol de 1000 micras, no me preocupa, sobre todo si es una persona joven, porque sé que el cristalino va a ir creciendo. Y si tengo el ángulo, un buen ángulo. Yeah. Y luego también, incluso en bol de 200 micras, o de menos, tengo algún bol por ahí de 100 micras, que si la lente no gira y la cámara está bien, no me preocupa tampoco, desde que tengo el agujerito central, claro. Yeah, está bien. Porque siempre va a haber flujo de humor acuoso que va a impedir que la lente toque el cristalino. Vale, estoy viendo, no tenemos más preguntas, yo creo que además son las 9:30 pasadas. Yo creo que Iván, lo dejamos ya aquí. Darle las gracias tanto a Emma como a ti por el esfuerzo y por las presentaciones, a Bausch + Lomb por la organización de estos seminarios y a todos los participantes. Así que muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Vale, hasta la próxima.